Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador El Rescate. En el vídeo de hoy, dedicado a los alumnos de segundo de bachillerato, asignatura Historia de España, vamos a hablar de un tema muy importante, como fue la Guerra Civil, sobre todo realmente destacado en cuanto se refiere a la historia reciente de nuestro país. El conflicto fratricida que llevó a esas dos Españas, ¿no?, a enfrentarse de 1936 a 1939. Si queréis entender cómo se produce la llegada de la Segunda República a España y qué tiene lugar para que un 18 de julio de 1936 una parte de la oficialidad y de la población española se levante en armas contra el gobierno republicano, os recomiendo que os veáis el vídeo que subí en su momento de Off Topic, asesinato, suicidio, de la proclamación de la República al 18 de julio de 1936. Echarle un vistazo, es un poco largo, dura 1 hora y cuarto, pero merece la pena porque tendréis una imagen global, fuera de tópicos, fuera de visiones partidistas y sustentada en opiniones firmes de historiadores acerca de qué pasó para llevar a España a una deriva totalmente trágica. Así que sin más, si os atrevéis, comience la aventura del aprendizaje, y vamos a ir desgranando poco a poco cómo fue la guerra civil en España. Así que vamos a por ello. Bien. Lo primero que tenemos que comentar, el tema lo vamos a dividir en una serie de partes, en concreto la sublevación militar, que os recomiendo que os veáis el vídeo que antes os he mencionado. Lo voy a tocar aquí de una manera muy rápida. El desarrollo de la propia guerra, primeras acciones bélicas, la internacionalización del conflicto y luego la evolución de la guerra en las distintas zonas y las consecuencias. Bien, como ya referimos anteriormente, el 18 de julio de 1936 estalla una sublevación en la península ibérica, en España, frente al gobierno republicano. Una parte del ejército sobre todo africanista, el que estaba combatiendo en Marruecos, la legión, los regulares, se va a sumar al golpe, puesto que el general de confianza de esas tropas, Francisco Franco, debido al asesinato de Calvo Sotelo, decide participar en el último momento en el golpe de estado, la sublevación. A partir de entonces, contando con la ayuda precisamente de potencias como Gran Bretaña, porque vamos a ver que más adelante el bando nacional o sublevado fue ayudado por Alemania e Italia, intensamente además, pero también contó con la colaboración de otros países como Gran Bretaña, los cuales, por ejemplo, proporcionaron el avión, el Dragon Rapid, en el que Franco va a volar del norte de África a la península. Sin esa ayuda, poco hubiese podido hacer el bando nacional en la guerra. Hemos de decir que el golpe de estado en un principio es un fracaso, porque el objetivo de este golpe es, con una simple acción, derrocar un gobierno, y sin embargo no lo consigue. No es que me haya vuelto loco, porque alguno pensará, entonces ¿cómo puedes decir que esto fue un fracaso si luego gana la guerra el bando nacional, gana la guerra Francisco Franco? Pues puedo decir que es un fracaso porque precisamente se produce una guerra. El gobierno de la República consigue resistir y, como consecuencia de esto, se va a derivar la situación a una guerra entre españoles. Bien, la República va a armar al pueblo, a los milicianos, y esto es considerado por muchos historiadores como un error, puesto que
Es cierto que van a defender en parte la República y por eso se explica que el golpe de Estado en Madrid fracase por los acontecimientos del cuartel de la montaña, pero va a tener como contrapartida el que la República luego, a la hora de intentar imponer orden y disciplina entre sus filas, va a ser imposible, puesto que hay distintos elementos de la población con ideologías totalmente contrapuestas que van armados. Bien, la oficialidad, los oficiales, en su mayoría van a pasarse al bando nacional. ¿Por qué? Pues precisamente porque ven que en el bando republicano no hay disciplina alguna. Por lo que estaba explicando antes, hay masas de población armadas, a muchos oficiales, incluso su propio ejército, se van a dedicar a matarlos. ¿Por qué? Pues porque son señoritos, según ellos, que vienen de la burguesía, fascistas, por lo tanto. Se van a producir saqueos, asesinatos en conventos y demás. Entonces, la oficialidad no lo va a ver bien y se van a pasar gran parte de ella al ejército nacional. Esto va a provocar en el ejército republicano pues un vacío en los escalafones a la hora de dirigir las tropas, que va a tener que ser suplido por distintos milicianos de, por así decirlo, con una formación muy escasa, pero con mucha valentía personal. De los poquitos oficiales que se quedarán, vamos a tener a un futuro Vicente Rojo, muy importante, en la batalla del Ebro, el cual, aun siendo católico, decide quedarse no por decisión propia, sino porque se cuenta que su familia, bueno, estaba amenazada de muerte. Entonces, en fin, se derriba ahí un poco el mito de Vicente Rojo como adalid de la República, puesto que la situación, la verdad, era su situación personal era un poco comprometida, como vemos. Por lo tanto, tras el golpe de Estado van a empezar a establecerse dos Españas, la republicana y la nacional o sublevada, y cada una con sus instituciones, su gobierno, sus periódicos y obviamente sus ejércitos. Vale. Hitler y Mussolini van a apoyar a Franco. ¿Por qué? Pues primero porque les interesa en cuanto a cercanía ideológica, ¿vale? Ya que Franco es un opuesto anticomunista. Y esto va a gustar, sin duda alguna, a países más tibios en el apoyo al bando nacional como Gran Bretaña. Aunque no por ello, como expliqué antes, esto no va a significar que no les hayan ayudado. ¿Quién va a ayudar a la República? Pues bueno, un poco complejo, ¿no? La República en un principio va a ser ayudada por la Unión Soviética, aunque veremos que a un alto precio, muy alto precio, con el famoso y tristemente célebre episodio del Oro de Moscú. Y la República también va a ser ayudada por México, el cual va a vender armas al bando republicano. La Unión Soviética, bueno, de Stalin, comentar que va a dar a la República, a vender más bien, a un alto precio, tanques T-26, va a mandar asesores, militares, y también van a formar el Partido Comunista, va a formar unas distintas brigadas, por así decirlo, de voluntarios que serán llamadas brigadas internacionales, de gente que supuestamente voluntariamente, aunque veremos que muchos se enrolarán por orden de la Unión Soviética, van a combatir en la guerra de España. Bien. Este apartado viene mucho más explicado, más desarrollado en el vídeo que os he referido anteriormente, pero bueno, la situación de violencia ya estaba instaurada en el régimen republicano. Tanto unos como otros cometían asesinatos callejeros, y lo que tradicionalmente se viene diciendo es que la situación se aceleró
desgraciadamente debido a la muerte del teniente José Castillo y del diputado José Calvo Sotelo. Este guardia de asalto, José Castillo, fue asesinado, no se sabe muy bien por quién. Algunos dicen que por Falange, otros que por los requetés. Y debido a esto, miembros de las propias fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, guardias civiles y guardaespaldas del diputado socialista Indalecio Prieto, deciden ir a buscar a diputados de la derecha con el objetivo de matarles para así vengar la muerte de Castillo. Claro, esto, fijaos, miembros de la policía yendo a casa de diputados para asesinarles. Es inconcebible, ¿no? Fueron a por distintos políticos que no les hallaron en su domicilio, para su fortuna. Sin embargo, al que encontraron fue a Calvo Sotelo. Le sacaron a rastras de su casa y le asesinaron. Esto provocó, según se cuenta, que Franco, que hasta ese momento conocedor del golpe de Estado, pero no se había sumado, esto provocará el asesinato de Calvo Sotelo, que se dé cuenta de la inevitabilidad del conflicto, de que el gobierno republicano, con sus leyes democráticas y con la justicia del imperio de la ley, no funciona. No funciona, no es capaz de poner orden en las calles y permite de una manera u otra que se asesine a diputados pertenecientes al Congreso. Es por ello que Franco participará, se sumará en el golpe de Estado. Bien, así el 17 de julio se sublevó la guarnición del norte de África, de Melilla y de Ceuta, y el 18 ya se sublevará el territorio nacional. Como he comentado anteriormente, el golpe de Estado es un fracaso. Fundamentalmente porque la Guardia Civil, aunque siempre la propaganda anti-Guardia Civil se la representa en el bando franquista, es cierto que colaboró obviamente con Franco, pero esto es fruto de la propaganda de la posguerra, de la propaganda franquista, puesto que la Guardia Civil en su mayoría permaneció en el bando republicano. Tanto es así que una vez acabado el conflicto se pensó, incluso se valoró, la eliminación de la Guardia Civil. Sin embargo, se desestimó finalmente y lo que se decidió fue hacer una campaña publicitaria, se publicó distintas películas y se intentó ensalzar las grandes gestas de la Guardia Civil, por ejemplo, en el Santuario de Santa María de la Cabeza o en el Alcázar de Toledo, como símbolo de su participación en el bando nacional. Y el ejército se va a dividir, una parte, la oficialidad, se va a pasar fundamentalmente al bando nacional y los soldados en general permanecerán en el bando republicano. Aunque hemos de decir que la élite, la crème de la crème del ejército español de aquella época, va a permanecer en el bando nacional, que era el ejército norteafricano, la legión y los regulares, fundamentalmente. Bien, en Madrid suceden los acontecimientos del cuartel de la montaña, en el cual el general Fanjul se va a encontrar rodeado por los milicianos, ¿no? Por el pueblo armado por parte de la República y, en fin, va a estar en una situación comprometida y serán pasados por las armas. En Barcelona lo mismo, el golpe de Estado va a fracasar, sobre todo con la ayuda de la Guardia Civil y de la Guardia de Asalto. La Guardia de Asalto fue un cuerpo policial creado ad hoc por la República. Y en Valencia exactamente ocurrirá lo mismo. ¿Dónde triunfará? Pues triunfará fundamentalmente en una parte de Andalucía, en torno a Sevilla, o en el general Queipo de Llano, la zona de Navarra
en Galicia y en Castilla la Vieja. Bien, en el norte, hemos de decir, País Vasco, Asturias, Santander, es un fracaso el golpe de Estado también. Bien, Franco enseguida va a asumir el mando. Curiosamente, aquellos generales que podían rivalidar y ser un obstáculo a la dirección de Franco en el bando nacional van a fallecer, como son el general Sanjurjo y el general Mola. En Sevilla, Queipo de Llano. Queipo de Llano va a tener mucho poder, puesto que Queipo es famoso por ello, va a radiar unos peculiares mensajes muy bélicos, muy violentos a la población a través de la recién creada Radio Nacional de España. Y viene el nombre nacional por el bando nacional, que a día de hoy existe todavía. Y en Zaragoza, relativamente cercano de Cataluña, triunfa también el golpe de Estado, aunque veremos que van a estar aislados y van a ser prontamente sitiados por columnas de anarquistas. Por lo tanto, para que os hagáis una idea, España quedó, tras el 18 de julio, tal que así, dividida en una serie de partes. Toda la zona central y gran parte de Andalucía, Castilla-La Mancha, Valencia y Cataluña queda en manos de la República. El norte de España, Asturias, Santander y Euskadi es republicana también, pero queda separado del otro lado republicano. Por lo tanto, estarán condenados a ser conquistados por el bando nacional. Si nos fijamos, la República va a amasar gran parte del territorio y muchas de las fábricas de armas y demás están en territorio republicano, lo cual era una ventaja, pero veremos también que no todo es oro lo que reluce. Bien, obviamente hay distintas interpretaciones del por qué estalló la guerra civil. Tenemos por un lado, para los sublevados, es una cruzada. Es un movimiento para acabar con los comunistas, con los anarquistas, con la gente que no respeta la religión, no respeta la ley. Y por el bando republicano, pues es el intento de sustentar supuestamente una república democrática, aunque, como hemos visto, dentro del bando republicano va a ser muy complejo y está dividido por comunistas y socialistas que querían hacer la revolución, por anarquistas que querían crear un sistema, abolir el Estado y crear un sistema anarco-sindicalista, que al final, como vemos, de democrático no tiene nada, ¿vale? Así que es una situación muy compleja, sería un poco una reducción al absurdo afirmar que los que permanecieron fieles a la República eran porque creían en la democracia y los que permanecieron fieles al bando nacional no creían en la democracia. De hecho, en el bando nacional, en un principio, muchos son republicanos los que se sublevan y lo que quieren es echar a los comunistas, anarquistas y demás, e instaurar una república nueva, de tipo conservador. Aunque por supuesto, claro, que hubo gente genuinamente que lucharon en el bando republicano, puesto que creían en la república como sistema democrático. Claro que sí. Pero lo que quiero transmitir es que es difícil y muy simplista reducirlo todo a buenos malos. Y eso es algo que desgraciadamente ha pasado en la historiografía española y creo que es muy pernicioso a la hora de permitirnos valorar lo que verdaderamente ocurrió en ese momento. Bien, la República, por lo tanto, va a quedarse con gran parte de las zonas mineras e industriales del país
y con grandes recursos financieros como el del Banco de España. Fijaos en la fotografía, todos esos lingotes de oro que España tenía, una de las mayores reservas de oro del mundo en aquel momento, va a desaparecer porque serán mandados a la Unión Soviética a cambio de una ayuda que sinceramente no la valió. Entonces no penséis que la Unión Soviética ayudó gratuitamente a la España republicana. No, fue por dinero, oro, interés, ¿vale? Lo mismo pasó, por supuesto, con el bando nacional, con la Alemania nazi y con la Italia fascista, ¿vale? Bien, por el bando nacional sobre todo tenían grandes recursos agrícolas. Bien, en cuanto a las tropas, pues el 80% de los oficiales, ¿vale? Van a estar en el bando nacional. Y 47.000 soldados pertenecen a la Legión Irregulares de un ejército de 145.000. No está nada mal, teniendo en cuenta que eran la élite. Bien. Van a quedar con la República, la Guardia de Asalto, el 70%, el 51%, más de la mitad de la Guardia Civil, 47% del Ejército de Tierra, un 65% de la Marina, aunque no la oficialidad, lo mismo, aunque no la oficialidad. Y ese es el problema, porque lo que se van a dedicar a hacer los republicanos es, en esos primeros días de sublevación, van a matar, van a asesinar a muchos de los mandos de la oficialidad, acusándoles de pertenecer a la burguesía. Y la aviación, en general, más liberal, va a permanecer en el bando republicano. Generales, pues los generales del bando republicano van a ser, salvo Vicente Rojo, Miaja y Casado, la mayoría proceden de un origen miliciano, como Modesto, Cipriano Mera, Lister, Tagüeña y El Campesino, los cuales tienen escasa o nula formación y se basan sus tácticas en matar hombres, sacrificar tropas, con un sentido estratégico prácticamente nulo. Si queremos destacar a uno de los mejores generales, en mi opinión, fue Vicente Rojo, dentro de la República. Bien, la República va a tener que improvisar un nuevo ejército, sobre todo porque estaba dividido en grupos de milicianos, que es como si empiezas a armar a la gente, serían grupos paramilitares, cada uno de su padre y de su madre, y con una ideología totalmente distinta, y establecían unos en una parte unos controles independientes del gobierno de la República. Para poder pasar necesitabas a una parte de la ciudad, necesitabas un salvoconducto, en fin, controlados también por sindicatos, un lío y verdaderamente un descontrol. Por el bando nacional tenemos que eso, sin embargo, está mucho más controlado, y a pesar de tener, obviamente, milicias, como son los falangistas, los carlistas, tenía la disciplina de la oficialidad y del ejército. Y eso fue un factor muy importante con respecto al ejército republicano. Asimismo, al final, según va evolucionando el conflicto bélico, tendremos que la República tiene que aprender y va a derivar hacia un sentido más comunista, y se creará el Ejército Popular con una gran disciplina ya. Tanto es así que las milicias al final se van a disolver. Asimismo, se crearán también las brigadas mixtas, que era una especie de ejército de Pancho Villa, sin ánimo de ofender a nadie, puesto que mezclaban a tropas del ejército republicano con milicianos.
muy difícil. Al final se creará el Ejército Popular, como digo, de la República, con una ideología comunista, claramente comunista, y con un espíritu de disciplina y marcialidad más estable que la antigua manera de hacer la guerra por parte de la República. Aquí tenemos una imagen coloreada de lo que sería el ejército o una brigada mixta, mezclando a soldados de ejército popular con milicianos con esas boinas y esos petos. Como veis, utilizan unas vestimentas totalmente irregulares, nada que ver con una uniformidad clara. Sin embargo, por aquí tenemos a los homólogos de los milicianos en el bando nacional, que sería la Falange. Vemos que están todos uniformados. Y por otro lado, pues los carlistas, los requetés, los tercios de requetés. Bien, ya hemos mencionado un poco quién ayudó a quién, pero bueno, en fin. En un principio la República va a intentar pedir ayuda a Francia y Gran Bretaña, sin embargo estos se lo van a negar. ¿Por qué? Pues por el contexto internacional. Gran Bretaña no quiere meterse en líos, quiere evitar en todo momento el estallido de una Segunda Guerra Mundial y sobre todo no quiere tener nada que ver con Alemania y con la Italia fascista, los cuales no van a tener tantos remilgos como Francia y Gran Bretaña y van a apoyar claramente a los sublevados. Asimismo, Estados Unidos, tanto que se menciona como la Dalí de la Libertad y tal, ayudó claramente a Franco, sobre todo dándole petróleo, ¿vale? Y camiones Ford y de General Motors. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, si algo lo ha caracterizado en su historia, es tener un sistema capitalista y anticomunista. Y la República estaba derivando cada vez más a un gobierno de tipo revolucionario comunista. Bien, Francia asimismo tampoco quiere líos. Es cierto que va a tener simpatías por el gobierno republicano. En un principio va a vender aviones, armas, pero se va a desligar cuanto antes. Y van a mantener una política de no intervención. Sin embargo, sabemos que Alemania e Italia, pues eso no lo van a firmar. Y la Unión Soviética, pues sí que va a colaborar más activamente con la República a cambio de dinero, obviamente, el oro de Moscú. Con aviones, por ejemplo, los Polikarpov, los Mosca y los Chatos, carros de combate T-26, tropas, etc. Bien, esto ya lo hemos comentado. Fijaos, llegó a dar 510 toneladas de oro a la Unión Soviética. Y, en fin, esto creó el mito del oro de Moscú, de qué ha ocurrido con ese oro, pues obviamente se lo quedaron los rusos. Un ejemplo de la deriva comunista que tomó España en esos momentos, la Puerta de Alcalá con Viva la URSS y las imágenes de distintos políticos comunistas. Bien, las brigadas internacionales fueron un grupo dentro de la ayuda internacional que estuvo constituido por unos 40.000 voluntarios y a veces no tan voluntarios de unos 30 países. La mayoría eran de ideología comunista, el 80%, socialistas o anarquistas, y había de todo. Había desde gente que estaba obligada y tenía que ir por miedo a que matasen a su familia, los menos, también es cierto, pero la mayoría eran jóvenes idealistas que querían luchar en defensa del gobierno republicano. Bien, normalmente se ha mencionado que la Brigada Internacional vino para salvar la democracia en la República Española, evitar el totalitarismo. A ver, esto no es cierto. ¿Por qué no es cierto? Pues no es cierto porque
el comunismo, que yo sepa, es una ideología totalitaria también. Eso es así. No estoy descubriendo la pólvora. Entonces, es un tanto irónico pensar que una persona de ideología comunista quiere evitar que se extienda el totalitarismo en Europa, cuando en verdad lo que quiere es erradicar una idea totalitaria para imponer su propia idea totalitaria. Respecto a la democracia republicana en España, pues el problema es que de lo que quedaba por parte de la República de democracia era más bien poco, porque los extremismos, los totalitarismos precisamente, de derechas y izquierdas habían dinamitado el régimen democrático dentro de la República. Bien, como curiosidad, la base de entrenamiento de estas brigadas internacionales, que muchos de ellos murieron aquí en España debido a la escasa formación de sus mandos, fue en Albacete. Bien, aquí tenemos una imagen de los brigadistas desfilando en las calles de Albacete. Y aquí justo en la despedida de las brigadas internacionales en Barcelona, ya cuando la guerra estaba a punto de acabar. Bueno, se les distribuye en 3 brigadas, en concreto la Telemann a los alemanes, la Lincoln norteamericanos y la Garibaldi formada por italianos, y serían retiradas de España en 1938. En cuanto a la ayuda extranjera en el bando nacional, tendríamos a los italianos. Mussolini se volcó rápidamente a la hora de ayudar a Franco y mandó el CTV, el Corpo di Truppe Volontarie, con 40.000 soldados, los cuales, sabemos que hay una gran propaganda en contra del ejército italiano por la derrota que sufrieron en la batalla de Guadalajara, pero lo cierto es que hicieron un papel destacable en la Guerra Civil Española, conquistando Málaga, conquistando Santander, así que es injusto. Creo que se debería hacer una revisión historiográfica de lo que pasó con la participación italiana en la guerra. Portugal también ayudó a España, en concreto los viriatos. Se mandaron distintos voluntarios conocidos como los viriatos. En Irlanda, católicos, mandaron la Legión de San Patricio. Y en Alemania mandó primero a asesores militares, tanques, los primeros Panzer, y la Legión Cóndor, que fueron tanto bombarderos como cazabombarderos, con el objetivo de analizar la funcionalidad de las armas que Hitler y Mussolini habían estado desarrollando, puesto que se preveía y el mundo sabía que había tanta tensión a nivel internacional que era bastante palpable que pudiese estallar una guerra mundial. Bueno, resumir el desarrollo de la guerra civil es muy complicado, así que voy a intentar ser lo más rápido posible. Tenemos de 1936 a 1936, noviembre, la guerra es muy rápida, se hace a base de columnas. Por el bando republicano tenemos a los voluntarios, los milicianos, luego las brigadas mixtas y por último se acabará creando un ejército popular. Estos primeros meses de la guerra van a ser desfavorables para la República y ya os hago un spoiler. La guerra en general va a ser desfavorable para la República siempre, puesto que dentro de la guerra van a tener escasas victorias, perdonad, por no decir que solo Guadalajara fue su mayor éxito, y quizás tácticamente la batalla del Ebro, pero luego supondría a la larga una derrota para la República. Bien, después tenemos que se va a producir elementos propagandísticos
como la liberación por parte del bando nacional de el Alcázar de Toledo, en los cual el Alcázar habían estado resistiendo valientemente militares sublevados con sus familias, guardias civiles y demás, a los ataques de la República, y al final Franco consiguió liberar el Alcázar. Esto lo hizo con un objetivo claramente propagandístico. ¿Por qué? Pues porque lo que él pretendía era la guerra no la quería ganar rápidamente, tal y como le pidieron Hitler y Mussolini. Él quería ir poco a poco, puesto que sabía que después de la guerra lo que le iba a tocar era crear un régimen político. Por tanto, necesitaba ir, aunque suene mal, acabando con sus enemigos palmo a palmo. De nada le iba a servir ganar la guerra rápido para luego crear un régimen político inestable. Bien, claro, al ayudar a el Alcázar, lo que provocó fue precisamente que se perdiese un tiempo preciosísimo a la hora de dirigirse a Madrid y conquistar la capital española. El 1 de octubre del 36, Franco se convierte en jefe del gobierno del Estado español sublevado, obviamente, y generalísimo de los ejércitos. Bien, tras esto se producirá la batalla de Madrid el 7 de noviembre de 1936 a marzo del 37. La batalla de Madrid pues va a suponer un fracaso para el ejército nacional. No consiguen conquistar Madrid gracias a la participación sobre todo de las brigadas internacionales. Después van a tener combates relativos con el objetivo de rodear Madrid, como fueron las batallas del Jarama, que podrían ser unas tablas entre ambos bandos, y la batalla de Guadalajara, que fue una victoria republicana frente a las tropas italianas. Como curiosidad, los republicanos utilizaron un eslogan, el no pasarán, que ya había utilizado el mariscal Pétain en la Primera Guerra Mundial, en la batalla de Verdún, y es curioso porque el mariscal Pétain sabremos que en la Segunda Guerra Mundial formará el gobierno de Vichy, que es el gobierno colaboracionista con Hitler. Así que están utilizando un eslogan de una persona bastante conservadora, nada que ver con las ideas que se vendían por parte de la República en aquel momento. Bien, el bando nacional a finales del 36, principio del 37, vemos cómo ha ido avanzando, y de hecho el fracaso de Madrid provocará que se centren en el norte. En este año, en el 37, acabarán conquistando las zonas del norte de la península ibérica. Bueno, no me voy a detener demasiado en la batalla de Madrid porque es muy complicado, pero donde hubo fuertes combates serían en Ciudad Universitaria, ¿vale? Donde serían detenidos por miembros de las brigadas internacionales, y en Carabanchel también. En cuanto a la batalla de Guadalajara, es una batalla envolvente, y bueno, pues los combates se van a producir sobre todo en las zonas de Brihuega, Trijueque, entre el ejército italiano y el ejército italiano de voluntarios, el CTV, y el ejército republicano. En concreto, las causas de la derrota es, primero, Franco no envía refuerzos procedentes de la batalla de Jarama, y tampoco envía... Era un ejército que estaba poco preparado para soportar el frío, no llevaba equipamiento adecuado, frío de marzo, de la Alcarria, y esto ha provocado que surgiese la voz de que lo que pretendía Franco en verdad era que sufriesen un escarmiento en forma de derrota al ejército italiano, puesto que en aquel momento estaba demasiado altivo y lo que no quería Franco era ganar la guerra gracias a los italianos,
que era lo que sí que pretendía Mussolini para utilizarlo con fines propagandísticos. Bien, de abril-mayo del 37 a noviembre del 38 se va a producir la caída, el derrumbamiento del norte peninsular, conquistado por el bando sublevado. Tomarán Vizcaya, Santander y Asturias. Y aquí tiene lugar el famoso bombardeo por parte de la Legión Cóndor de Guernica, el cual se ha convertido en un símbolo de la posguerra, y sabemos que hay un famoso cuadro, ¿no?, que se encuentra en el Reina Sofía con este nombre, hecho por Picasso. Bien, la República cada vez lo tiene más complicado. Fijaos el enorme avance que ha tenido el Ejército Nacional. Asimismo ha caído Palma de Mallorca y el territorio republicano se haya roto, partido en dos. Han conseguido separar Barcelona de la zona central de la península ibérica. Ha quedado partido en dos. Esto va a provocar fuertes quebraderos de cabeza, y de hecho el gobierno republicano se trasladará ya en los tiempos de la batalla de Madrid a la zona de Valencia, la ciudad de Valencia. La República va a intentar lanzar distintas ofensivas, como por ejemplo en Brunete, al oeste de Madrid, en Aragón, y en Aragón tendrá lugar la matanza de Belchite. Y estos intentos republicanos de distracción por parte del Ejército Nacional van a ser infructuosos, y lo único que van a conllevar va a ser la muerte de soldados de una manera innecesaria. Y esto es porque el ejército republicano, os lo he dicho antes, los oficiales que había eran pocos y malos. Entonces, van a ser capaces de defenderse muy bien. La instrucción de los soldados también es nula o escasa. Serán capaces de defenderse muy bien, aguantarse muy bien en el terreno, porque era gente valiente, gente convencida por lo que luchaba. Pero cuando se pide las maniobras más básicas de envolvimiento, de ataque, de utilización de carros blindados con apoyo de la aviación, es imposible. Suponen un fracaso por parte, sobre todo, de los oficiales que no saben mandar, como fue el caso de Enrique Lister. Y así lo vemos, por ejemplo, en la batalla de Brunete, que se producirá una carnicería innecesaria. Después, en el 38, es un año clave, puesto que se produce la batalla de Teruel y se avanza hacia el Mediterráneo. En Teruel, Franco va a ordenar una contraofensiva y reconquistará la ciudad, dando un fuerte puñetazo encima de la mesa. De hecho, el plan de Franco, el objetivo es ir hacia Barcelona y acabar con esa parte del territorio republicano. Claro, el problema es que eso no se puede permitir, y en un intento de enlazar lo que viene siendo Cataluña con la parte republicana, se va a llevar a cabo la batalla del Ebro, celebrada entre julio y noviembre del 38. Esta batalla va a ser una carnicería, tiene mucho mérito desde el punto de vista táctico, puesto que es una sorpresa brutal, nadie se lo esperaba, y consiguen cruzar el río Ebro en unos momentos desesperados para la República. Pero sin embargo, a pesar de los primeros éxitos iniciales de la República, la cual utilizaría prácticamente todas las tropas que tenía a su disposición, mandando incluso la famosa Quinta del Chupete, los cuales van a ser niños, prácticamente adolescentes, que les mandan a luchar allí, a que se dejen la vida. A la larga, esta batalla, repuesto Franco de la sorpresa, va a ser contraproducente para la República y la acabarán perdiendo. Una vez perdida esta batalla, vamos a entrar en el último ciclo de la guerra,
la última etapa, que era de noviembre del 38 a marzo del 39, tenemos que Franco lanzará su ofensiva final sobre Cataluña y consigue conquistarla. Es en estos momentos en los que el gobierno republicano huye, abandona sus tropas, abandona a sus defensores y huyen, cruzan la frontera francesa, supuestamente con el objetivo de resistir. El único que vuelve es Negrín, que en ese momento es el que está dirigiendo todos los esfuerzos republicanos. Y, en fin, va a ser un intento infructuoso. ¿Cómo cae la República? Pues la República cae porque en el centro, en Madrid, el coronel republicano va a dar un golpe de Estado. Y fijaos, es curioso, la guerra civil tiene lugar con un golpe de Estado y finalizará con otro golpe de Estado. Y da un golpe de Estado ¿por qué? Porque se da cuenta, con la colaboración también del socialista Besteiro, por ejemplo, se da cuenta que es inútil seguir resistiendo, que se va a producir muertes innecesarias. Entonces, para ahorrar ese sufrimiento, decide dar un golpe de Estado y rendirse a las tropas franquistas, puesto que ellos querían negociar, los republicanos, pero Franco no admitía ningún tipo de negociación. Así que finalmente Madrid caerá y tenemos que entrar a las tropas franquistas el 28 de marzo de 1939 y el 1 de abril la guerra civil acababa. Bien, fijaos. Bueno, va a haber una evolución política, obviamente, de las dos zonas. Esto os dejo que lo vayáis viendo vosotros, las diapositivas, porque la verdad que es un poco intrincado. A lo largo de la guerra va a haber distintos gobiernos, ¿vale? El de Azaña y Martínez Barrios, el de Azaña y José Giral. Luego tendremos de Santiago Casares Quiroga. El de Largo Caballero, que al final acabará dimitiendo. Y, en fin, Largo Caballero es el que establecería las milicias del Ejército Popular. Por cierto, Largo Caballero es uno de los mayores responsables y el ala socialista revolucionaria del estallido de la guerra civil. Bien, en fin, en el propio 37, para que os deis cuenta de la enormidad de ideologías políticas que había dentro del bando republicano, el 37, cuando los nacionales están avanzando, pues en Barcelona se están matando entre comunistas y anarquistas y se produce incluso limpias dentro del bando republicano. Por limpias entiendo las famosas checas, que son grupos de comunistas y anarquistas que van atrapando a gente supuestamente fascista y las matan. En este caso, Andreu Nin, que era el jefe del POUM, lo acusan de ser un trotskista y lo matan. Curiosamente, se supone que se encuentra su cadáver enterrado en algún punto de Alcalá de Henares. Después de esto, caerá el enfrentamiento civil dentro de los propios republicanos, caerá el gobierno de Largo Caballero y vendrá Juan Negrín. Vale, el gobierno de Negrín va a ser totalmente comunista y va a establecer una serie de puntos. El objetivo de Negrín es intentar alargar la guerra lo máximo posible. ¿Para qué? Se sabía que iba a estallar una guerra civil. Una guerra mundial en Europa, se sabía. Quería alargar la guerra al máximo posible. De hecho, no se equivocó Negrín, porque
Si la guerra civil española termina el 1 de abril del 39, el 1 de septiembre del 39 estaba estallando la Segunda Guerra Mundial. Lo cual, si hubiese aguantado la República esos meses, la historia os puedo asegurar que hubiese cambiado definitivamente. Bien, la España nacional, obviamente, una vez acabada la guerra, pues bueno, Franco se va a elegir como el dictador, ¿no? Fijaos, en un principio no estaba claro que Franco fuese a llevarse la dirección de todas las tropas nacionales. Sin embargo, la muerte de Sanjurjo y de Mola, un accidente de avión, va a posibilitar la subida al poder. Esto ha despertado, obviamente, muchos comentarios en los que se piensa que Franco pudo estar detrás de la muerte de sus compañeros. En un principio se va a crear la Junta de Defensa Nacional como una especie de gobierno en Burgos. Después tenemos que otra ciudad muy importante va a ser Salamanca. En fin, dentro del bando nacional hay distintas familias. Tendremos la Falange, tendremos los católicos, los monárquicos, los carlistas. Es decir, no penséis que todos son gente que apoya a Franco. No tiene nada que ver. Había una enorme diversidad de opiniones. Vale, por ello se va a crear el decreto de unificación con el que Franco se constituirá como jefe nacional del único partido, el cual será Falange Española Tradicionalista y de las Jons. Vale. La Iglesia, obviamente, viendo cómo era la situación en el bando republicano, con quema de conventos y asesinato de curas y monjas y demás, pues va a dar su apoyo y va a avalar la cruzada, ¿no? Como los llamaron, frente a los comunistas, frente a la República. Bueno, las consecuencias de la guerra, ya terminando, y lo siento por la dureza de las imágenes, pero creo que es necesario porque hoy más que nunca vivimos unos tiempos muy convulsos, donde la gente creo que se ha olvidado de que la violencia es muy fácil iniciarla, pero muy difícil pararla. Entonces, las consecuencias de la guerra fueron desastrosas para España. Tenemos que la cifra de muertos aproximadamente sería de medio millón, en torno a unos 450.000 personas, ¿vale? A esto también hay que tener en cuenta que se producen asesinatos en la retaguardia con, por ejemplo, la represión republicana, los famosos hechos de Paracuellos de Jarama, que aquí tenemos una imagen donde se mató a miles de personas en la localidad madrileña, o las distintas represiones llevadas a cabo por el bando nacional una vez terminada la guerra, con penas de muerte, encarcelamientos en campos de concentración y, en fin, nada bonito para describir, desde luego. El bando republicano, ¿qué tuvo que hacer? Pues muchos se quedaron en España, intentaron pasar desapercibidos, aunque serán juzgados y dependiendo de su participación en el conflicto acabarán siendo fusilados o condenados a penas de cárcel. Pero una gran parte va a huir y en torno a unas 300.000 personas huyen de España, cuyo tratamiento en Francia, sobre todo, no va a ser para nada bonito. Les van a tener en campos de concentración durmiendo en playas hasta que ya pues tengamos que incluso va a estallar la guerra civil y muchos que vivían en Francia tranquilamente van a ser deportados a España por parte del gobierno colaboracionista, que no me sale la palabreja, de el general Vichy. Prisioneros de guerra, pues en torno a las 250.000 personas ingresaron en prisiones, campo de concentración o trabajo, debido pues a su participación en el bando republicano en la guerra.
y a sus distintas responsabilidades dentro del conflicto, aunque por supuesto también habría muchas personas inocentes que por desgracia pues le tocó pasar por ahí. Desde el punto de vista económico, pues obviamente el país quedó totalmente destrozado y se va a vivir una posguerra durísima durante los años 40 y 50, donde la gente muere directamente de hambre. Consecuencias a nivel cultural, a nivel social, pues se producen atrasos y una paralización, como es lógico tras provocarse una guerra civil. Y las consecuencias políticas, pues bueno, se produce la desaparición de la República. Hasta ahora, en la historia española, ha habido 2 intentos republicanos. Y se tiene lugar el establecimiento de una dictadura, la dictadura franquista, de carácter totalitario. Así que bueno, esto es todo. Os quería enseñar también unos carteles de la guerra civil que son bastante famosos porque va a ser una guerra distinta a las del 19, sobre todo debido al uso ya de propaganda. No solo se tiene que ganar en el campo de batalla, sino que se tiene que ganar también las mentes. La verdad es que la propaganda republicana es mucho más elaborada que la nacional. Pero bueno, la nacional, como veremos, tampoco está tan mal. Es sería digno de estudio, ya los hay, de hecho, el tema de la propaganda dentro de la guerra civil. Así que ahora sí, si os ha gustado, suscribiros al canal, darle al like, ponerme cualquier comentario, duda que tengáis. Y nada, espero que os haya parecido enriquecedor este vídeo. Así que nada, nos vemos en el siguiente. Chao.